Dios los bendiga, mis amados amigos y hermanos. Qué bendición poderlos saludar, poderlos bendecir en el nombre que es sobre todo nombre. Hoy le damos gracias a Dios por este privilegio, hermanos míos, que Él nos concede de estar en su presencia. Sabe que yo vivo agradecido con Dios porque Él nos da esta oportunidad tan hermosa, mis amados hermanos, de poder compartir su palabra, de poder abrir nuestra boca, nuestros ojos, de poder contemplar la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de saber que no somos un pueblo solo, olvidado, saber que estamos en la poderosa mano de Dios. Hemos estado platicando en este tiempo sobre los dones, sobre los frutos, hemos estado platicando sobre llenura de fe. Y hoy quisiera espigar en la palabra del Señor, y mi deseo es bendecirlo, mi deseo es dejarle una palabra de bendición que le pueda pasar por las aguas y usted no se ahogue, pasar por el fuego y que usted no se queme o no nos quememos, ¿verdad? O como dice la palabra del Señor, aunque pasemos el valle de lágrimas, amén, o el valle de Baca, bueno, dice, aunque lo pasemos, o sea, lo vamos a pasar, quizá llorando, pero no nos vamos a quedar allí, porque luego dice, y al otro lado nos esperan árboles de bálsamo. ¿Y para qué sirve el bálsamo? Bueno, entendemos que sirve para sanar todo tipo de herida. El tema de esta noche entonces es el misterio de la fe. Pero recuérdese que la fe, amén, la fe es un fruto, aleluya. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad. Bueno, dice la palabra, Señor, amor, alegría, paz, generosidad, benignidad, bondad, fe, dentro de algunos frutos, mansedumbre, templanza, etcétera, contra cuales no hay ley. Esta palabra que quiero compartir en esta noche, mis amados hermanos, quisiera empezar hablando de la fe. ¿Qué es la fe? Mire, este es un tema que quizá podamos decir en nuestro corazón, va a hablar de la fe. Sí, pero ¿qué es la fe? ¿Verdad? La fe, ¿qué es la fe? Definitivamente. Si usted le pregunta a un niño, mira, ¿qué es la fe? El niño le va a decir con palabras de acuerdo a su edad. La fe es creerle a Dios. Sencillo. ¿Qué es fe? Fe es creerle a Dios. Bueno, si vamos al libro de los Hebreos capítulo 11, versículo número 1, la fe es la certeza de lo que se espera. Quiere decir que yo estoy esperando algo. Por ejemplo, yo estoy esperando la segunda venida del Señor. Sí, Señor, yo estoy esperando la segunda venida de Cristo. Amén. Dice la Biblia, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces tenemos que pedir al Señor que aumente nuestra fe y que podamos estar prestos y dispuestos, hermanos amados, a la segunda venida de Cristo. Así que vamos a hacer una oración en esta noche. Vamos a pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón para poder entender su palabra. Aleluya. Padre mío, bendícenos a través de tu palabra, llénanos, Señor, de fe, de esperanza, sobre todas las cosas, mi Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, que podamos agradarte en todo momento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando vemos la palabra del Señor y hablamos de fe, viene del griego pistis, que significa creencia, persuasión, convicción, basada en lo oído. Por eso dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír. Fíjese bien, ¿por qué viene la fe? Bueno, dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, si quiere lo vemos ahí en el libro de Romanos capítulo 10 y versículo número 17. Pues para podernos bendecir, ¿verdad? Romanos 10, 17 dice la palabra del Señor de esta manera. Así que la fe viene del oír. ¿Qué oímos? Eso es importante. Mire pues, la fe viene por el oír. ¿Qué debo de oír? ¿Qué debo de oír? Y el oír por la palabra de Cristo. Entonces yo quiero que extraigamos algunas espigas en esta noche. ¿Qué es lo que debo de oír? Hoy, por lo menos nosotros que estamos en Ministerio Ebenecer, tenemos la riqueza desde que estamos en esta crisis sanitaria. Mis amados hermanos, tenemos actividad todos los días de todas las semanas, ¿verdad? Todos los días viene ya la oración desde el lunes,
5:30, 6:30. Luego empieza nuestro retiro virtual. O sea, estamos sumergidos en el río del Espíritu. O sea, tenemos que oír. ¿Por qué estoy tomando esta espiga? Porque dice la Biblia Peshita, ahora pues, la fe viene por escuchar atentamente. Oh, esto es cardíaco. La fe viene por escuchar atentamente. Bueno, ¿qué es lo que yo debo de escuchar atentamente? Porque dice, escuchar atentamente. La fe viene por escuchar atentamente. ¿Qué es fe? Creer en Dios. La palabra de Dios. Mire qué linda es esta palabra. Qué linda, qué hermosa es la palabra. ¿Cómo voy a aumentar mi fe? Escuchando palabra. Ahora, si yo no oigo palabra, ¿de qué me voy a alimentar? A Jesús le dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y bueno, ellos se recuerda, ¿verdad? La dieta de ellos era que durante 40 días, años, dice que descendió maná del cielo, caía. Lo único que tenía que hacer el pueblo de Israel era espigar. Lo único que tenía que hacer era recoger y comer. Hasta para comer habían reglas, habían leyes. ¿Cómo comerse el maná? Sin embargo, ahora vemos que nosotros, hermano, la palabra de Dios no es por la boca, es por el oído. Yo tengo que tener un oído circuncidado. Tengo que tener un oído sano, no un oído afectado. No. Yo tengo que procurar que mis oídos estén bien para escuchar la palabra del Señor, porque la Biblia dice, ahora la fe viene por escuchar atentamente. Este atentamente, la palabra de Dios quiere decir que no deben de haber distractores. Amén. Sino que yo debo de prestarle muchísima atención a lo que estoy escuchando. La Nueva Traducción Viviente dice, así que la fe viene por oír. Ponga atención a esto. La fe viene por oír. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es oír. Pero quiero extraer una espiga por acá. Porque Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Oyen, shamá, oír atentamente, con fe, con fidelidad. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué hace aquel que oye la voz de su pastor? Le sigue. Por eso Dios dejó establecido en cada congregación, dejó un ministro. Amén. Y la oveja tiene que tener identidad ministerial por medio del timbre de la voz. Y dice, mis ovejas me conocen, yo las llamo por su nombre y me siguen. Entonces, la Nueva Traducción Viviente dice, así que la fe viene por oír, es decir, oír las buenas noticias acerca de Cristo. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Yo debo de estar oyendo la buena noticia de Cristo. Aleluya, las buenas nuevas de salvación para vida eterna. La Reina Valera 1960 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que oír? Hermano, yo tengo que oír la palabra del Señor. A eso me debo dedicar, porque si oigo la palabra del Señor, definitivamente yo voy a crecer delante de Dios. La Reina Valera dice, así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Ahora, si usted le pone atención, todo está alrededor de la palabra del Señor. Y la Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Otra versión dice, en el principio era Cristo, y el Cristo era con Dios. Pero hay otra versión que dice, en el principio era la palabra. ¿Qué era en el principio? La palabra. Y la palabra era con Dios. ¿A quién le tenemos que prestar atención entonces? Hermano, le tenemos que prestar atención a la palabra. La Kadosh dice, así que la confianza viene de oír así que la confianza viene de lo que es oído. Lo que es oído viene de la palabra proclamada sobre Jesucristo. Bueno, entonces yo quiero que usted le preste muchísima atención, mi querido hermano, cómo es que nosotros empezamos a crecer por medio de la fe. Dice Romanos 10:17,
Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Cristo. Entonces, mire pues, ¿cómo puedo creer yo en Dios? ¿Cómo puedo creer yo en Cristo? Oyendo el mensaje acerca de Jesucristo. Es la única manera. Dice Isaías 58, qué hermosos son los pies del que anuncia el evangelio de buenas nuevas. Ahí está hablando de Jesucristo. El libro de Romanos habla, creo que es 10, habla qué hermosos son los pies de los que son enviados. Habla de los ministros. Y luego vemos qué hermosos en sandalias o hija de príncipe. Habla de la iglesia. Bueno, entonces aquí lo que estamos viendo en esta hora es, hermano, ¿qué es la fe? Y encontramos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando vemos ahí en Romanos capítulo 11, nos damos cuenta que la fe no es algo invisible, que solo existe en la mente del que cree, pues es la certeza, es la sustancia de lo que se espera, es decir, que la fe se hace tangible para aquel que cree. Por otro lado, es la convicción, es la evidencia, es la demostración, hermano, de lo que no se ve. Es decir, que la fe no es solo para el que cree, sino también para los que lo rodean. Amén, ya que puede ser demostrada por medio de evidencias, por medio de las obras. Por ejemplo, de esta nos habla Santiago, ahí en el capítulo 2, versículo número 20, diciendo, si tenemos fe, amén, que si tenemos fe, que mostremos nuestras obras, porque de otra manera sería una fe muerta. Bueno, avancemos entonces en esta noche. Si vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo número 5, en la Reina Valera Antigua, dice, hay un solo Dios, hay una sola fe, un solo bautismo. Aleluya. Estamos hablando de la fe, el ministerio de la fe. Pero acuérdense que la fe también es un fruto. Aleluya. Así como hay un solo Dios manifestado en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, también hay un solo bautismo derivado de estas facetas. De la misma manera hay una sola fe, la cual la podemos ver a la luz de la palabra en diferentes facetas, y cada una tiene diferente aplicación de acuerdo a lo que Dios desee obrar en medio de su pueblo. Entonces, veamos la fe salvadora. Recuérdense que estamos hablando de la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Pues es un fruto. Aleluya. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe. Amén. Es un fruto. Dice el libro de Efesios capítulo número 2 y versículo número 8 en adelante. Si usted tiene en dónde anotar, pues es importante, ¿verdad? Efesios 2, 8 en adelante dice la palabra del Señor. Ustedes han sido salvados, una fe salvadora, porque aceptaron el amor de Dios. Mire qué linda es esta palabra, mi querido hermano. Qué linda. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Esto es la Biblia en lenguaje sencillo. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Cristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios había planeado desde antes. O sea, usted y yo somos producto del deseo de Dios. Ahora, esta palabra dice, ustedes han sido salvados. Déjeme ver esta palabra, mi querido hermano, amén, salvados, ustedes han sido salvados. El griego 4982, para poder enriquecer esta palabra. Dice, salvados, salvar, librar, han sido protegidos, a ser salvos por misericordia, preservados para salvación o sanos. Bueno, ahora, si nosotros le prestamos atención a otros versículos, dice, porque es por su gracia que hemos sido salvos. ¿Qué es la gracia? Estoy viendo la Biblia, hermano, en la Nueva Traducción de la Peshitta. Por su gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es influencia divina en el corazón de los hombres. Eso es gracia. Yo tengo que entender que eso es gracia. Porque es por su gracia que hemos sido salvos mediante la fe, y esto no surgió de ustedes,
sino es un regalo de Dios. Mire, qué hermoso. ¿Sabe por qué? Porque es tan hermoso. Porque es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros. La Nueva Traducción Viviente dice, Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Amén. Mire, la Reina Valera 1960 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Esto es un regalo de Dios. La RBC dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, es un don de Dios, hermano. Dios te ha dado un regalo tan hermoso como lo es la salvación. Y yo quiero ver la Kadosh dice, la Kadosh dice, puesto han sido salvos por misericordia, por medio de confiar, de modo que esto no lo hicieron ustedes, pues fue un don de Dios. Aleluya. Mire qué linda es esta palabra, hermano. Pero me gusta este pasaje de la Biblia en lenguaje sencillo porque dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Bueno, entonces mire, pues aquí podemos ir a otro lado. Pero mire esto. Dice, Dios se la regaló. ¿Sabe usted que muchos devuelven este regalo? El regalo de la salvación, ¿sí? Muchos dicen, no, como es un regalo, como no costó nada, ¿verdad? Aparentemente, pero esto costó la sangre de Jesucristo. A Dios le costó la vida de su Hijo. Entonces tiene un precio. Es un precio de salvación. Oiga, hermano, tiene un precio de salvación. Tenemos que prestarle mucha atención. Entonces, cuando vamos aquí a las Sagradas Escrituras, dice, esta es una fe salvadora. Ustedes han sido salvados por la fe. ¿Por qué hemos sido salvados? Por la fe. Lo han sido por la gracia, por esa influencia divina de parte de Dios en el corazón de los hombres. Esto no vino de ustedes, es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Entonces aquí vemos activada una fe que trae salvación. El libro de Efesios 2:9 dice, tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene que sentirse orgulloso. O sea, yo no debo sentirme orgulloso. ¿Sabe qué? Debo sentirme agradecido con Dios, hermano. Y esto no es por obras, amén, que recibimos la salvación en Cristo Jesús, sino por la gracia, por medio de la fe, amén. Y esto es un regalo de Dios, aleluya. Esto es lo que llamamos una fe salvadora. Bueno, ¿qué es lo que hace el Señor entonces? Darnos una fe salvadora. Estamos siendo salvos, hermano, por gracia. No tenemos que hacer nada. Mire, usted y yo no tenemos que hacer nada. No tenemos que hacer nada más que confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creer de todo corazón que Dios le levantó de entre los muertos, ya que con el corazón se cree. Con el corazón se cree, aleluya, para justicia, porque hemos sido justificados por la fe. Y con la boca se hace la confesión para salvación. Romanos 19:10. Todo esto es por medio de la fe. ¿Qué le parece entonces? Tenemos una fe salvadora, aleluya. Esto es un regalo de Dios. Yo quiero dejarle este versículo porque me parece impresionante, hermano. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Hermano, el precio que tiene esta salvación es la sangre del Cordero. Dios entregó a su Hijo para que muriera por nosotros y nos dio el regalo de la salvación por medio de la fe que nos salva. Aleluya. Bueno, continuemos más adelante. Dice Hechos 14:27. Si está conmigo, vamos al libro de Hechos capítulo 14 y versículo número 27. Dice la palabra del Señor de esta manera. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía, se reunieron con los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que habían hecho por medio de ellos. Le contaron también cómo el Señor los había ayudado a anunciar las buenas noticias a los que eran judíos para que también ellos pudieran creer en Jesús. Mire este ejemplo, 14:27, libro de los Hechos.
¿Qué sucede? Dice, a su llegada reunieron a la iglesia y le contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos, cómo había abierto las puertas de la fe de los pueblos paganos. O sea, esta es la fe como una puerta. ¿Quién es esa puerta? Jesucristo. Aleluya, Jesucristo es esa puerta. Entonces mire pues, la fe es como una puerta por medio de la cual entramos a la salvación. Lo vimos en Efesios 2:8. A la gracia, Romanos 5:2. Amén. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Además, al entrar por la puerta de fe, somos justificados. Aleluya. Entonces, mi querido hermano, hay una puerta de fe. Aleluya. Y esa puerta no es ancha, es angosta. ¿Quiénes entran? Entran los que hemos creído en la persona de Jesucristo. Amén. Pero yo quisiera ver otros pasajes aquí en esta, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Mira, hermano, qué hermoso es esto, qué hermoso. Este evangelio es maravilloso. Hay puertas que se abren en los hogares, pero puertas de fe, a eso me refiero. Alguien creyó y la pasa cuadritos, hermano. Dije la pasa cuadritos porque como él solo creyó, hermano, en algún momento lo hacen a un lado, ¿verdad? Sin saber que por medio de él, que se abrió la puerta, todos se van a convertir a Jesucristo. Sí, Señor, y esa es una promesa. Por eso dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí se abrió una puerta de fe. Amén. Bueno, avancemos. Dice la Biblia, la Nueva Traducción de la Peshitta, dice, y cuando reunieron a toda la congregación, contaron todo lo que Dios había realizado con ellos, de manera que había abierto la puerta de la fe en los gentiles. Hermano, este evangelio nadie lo detiene. Este evangelio es poder de Dios para salvación y vida eterna. Aquí vemos la puerta de la fe. No cierres la puerta de la fe. No la cierres en tu casa. Si ya Dios entró, se abrió una puerta de fe. Hermano, es una fe restauradora, sanadora, una fe salvadora. Aleluya. El que empezó la buena obra la va a terminar. La Nueva Traducción Viviente dice, una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos, cómo él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces aquí Pablo está hablando de una puerta de la fe que se abrió ¿a quién? A los gentiles. Y quiero ver la Kadosh, por favor, dice, cuando arribaron, reunieron a la asamblea mesiánica, dice, vamos, y reportaron lo que Jehová había hecho por medio de ellos, cómo se había abierto una puerta de fe a los gentiles. Aleluya. Bueno, estamos viendo esta palabra, mi querido hermano, para poder enriquecer nuestro tema, ¿verdad? Nuestro deseo no es imponerle, sino es exponerle la palabra del Señor, para que usted sea bendecido en el nombre de Jesucristo. Estoy hablando de la puerta de la fe. ¿Cómo viene la fe? Por prestar atención atentamente. Atentamente tenemos que prestar atención a esta palabra. Dice, la LBD dice, sin perder tiempo, reunieron a los gentiles y les rindieron informes sobre el viaje. Les contaron cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hermano, hay una puerta de la fe. Y esa puerta se abre, hermano, creyendo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, ahora yo quiero que vayamos a ver la fe como un don. Vea esto. La fe como un don, la fe como un regalo. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 12 y versículo número 8 en adelante. 1 Corintios 12, 8 dice de la siguiente manera. Amén. Dice, a algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría. Mire pues, mire, algunos. El Espíritu le da la capacidad de hablar con sabiduría. A otros la capacidad de hablar con mucho conocimiento.
A otros les da una gran confianza en Dios y a otros les da el poder de sanar enfermos. Recuérdese que estamos viendo el misterio de la fe, pero hoy lo vemos como el misterio de la fe, pero recordándole a usted que la fe es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. A uno les da el Espíritu palabra de sabiduría, a otro conocimiento según el Espíritu. Versículo 9. A otros les da el don de la fe. Aquí lo estamos enfocando como don de fe por el Espíritu. A otros don de hacer curaciones por el único Espíritu. Mire qué lindo, qué lindo. Hermano, oiga esto, qué hermoso es este evangelio. Ahora dice, el don es un regalo otorgado por el Espíritu Santo. Entonces, mire pues, yo le quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿A usted le gustan los regalos? ¿A cuánto le gustan los regalos? A mí me gustan los regalos, le cuento. Me gustan los regalos. Tampoco le estoy pidiendo nada para que me vaya a malinterpretar. Pero pues dije me gustan porque la Biblia está llena de regalos para nosotros. Dios nos sorprende de muchas maneras, mi querido hermano. Mire, Dios nos sorprende de muchas formas. Dios nos sorprende, bueno, también nos reprende cuando hacemos algo incorrecto, ¿verdad? Pero Dios nos sorprende de muchas formas. Amén. Mire, dice la Biblia, la fe es un regalo otorgado por el Espíritu Santo. Amén. La fe, o vemos que la fe es un regalo otorgado por medio del Espíritu Santo. Amén. Bueno, debemos de buscarlo, hermano, y pedirlo, puesto el apóstol Pablo nos dice que debemos de anhelar los mejores dones. Oh, esto es hermoso, lo quiero leer ahí en varias Biblias. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13 creo que es, vamos a ver si así está. Bueno, vamos a ver, vamos a ubicarnos por acá. 1 Corintios 12:13 dice, aquí lo encontramos, 1 Corintios 12:13, esto es la Biblia de lenguaje sencillo. Entre nosotros unos son judíos, otros no lo son. Algunos son esclavos y otros personas libres, pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu para formar una iglesia, un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu. Bueno, yo lo quiero ver en otra versión. Dice esto: por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados, por un mismo cuerpo, y a judíos, griegos, estados libres, bueno, por un mismo Espíritu. Déjeme ver por acá entonces. 1 Corintios capítulo 12 y versículo número 13. Entonces dice esta palabra. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Anhelar los mejores dones, mis hermanos. Anhelar los mejores dones. Yo anhelo y deseo los mejores dones. Cada uno debe de anhelar los mejores dones. Así dice la palabra de Dios. Todos debemos de anhelar los mejores dones. Bueno, sigamos. Al operar por medio del don de la fe, una persona podrá, podrá tomar lo que el Espíritu le quiera dar en el nombre de Jesucristo. Por eso, hermano, se nos ha sido dado las medidas de la fe, hermano, que ha sido impartida de parte de Dios. Según el libro Romanos capítulo 12 y versículo número 6 dice, yo quiero verlo en esta noche, Romanos 12:6, dice la palabra del Señor para bendecirle, dice, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Bueno, vayamos a ver la Biblia de las Américas, dice, pero teniendo dones, teniendo regalos que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si es de profecía, usémoslo en proporción de la fe. Pero ¿qué dice? Usémoslo. Si es de profecía, usémoslo en proporción de la fe. Ahora la Peshita dice, o la Nueva Traducción, estas dos dice, pero tenemos diferentes dones conforme a la gracia que nos es dada. Hay de profecía conforme a la medida de la fe. Quiere decir que la fe que yo tenga voy a usar el don de profecía para edificar al pueblo.
amén, para edificar, para consolar, exhortar al pueblo, ¿verdad? Para animarlo, aleluya. La Nueva Traducción Viviente dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda fe que Dios te haya concedido. Entonces, hermano, mire, pues, hasta para profetizar hay que tener fe. Hasta para profetizar hay que tener fe. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Bueno, hermanos, amados, estamos viendo entonces en esta noche preciosa la fe como un don, ¿verdad? La fe como un don. Y dice la Biblia que nosotros debemos de anhelar los mejores dones. Yo debo de anhelar los mejores dones, hermano, yo debo de anhelarlos en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Como dice su palabra. Queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo cuando ustedes aún no habían creído en Cristo, etcétera. Hermanos, solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Bueno, tenemos que anhelar, mis amados hermanos, los mejores dones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Bendecimos el nombre de Dios, ¿verdad? Ahora, para poder continuar en lo que esta noche estamos compartiendo, damos la fe como un fruto. Mire qué hermoso. La fe como fruto. Ya lo vimos como don, ahora lo estamos viendo como fruto. Por el contrario, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, generosidad, fe, dignidad, bondad, etcétera. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estamos hablando del misterio de la fe, pero lo estamos enfocando ahora, ya lo vimos como un don, ahora lo estamos viendo como un fruto. Hermano, el fruto es algo que nosotros debemos de dar, definitivo. Yo debo de dar fruto. Usted debe de dar fruto. Amén. Estamos claros, ¿verdad? Recuerde que estamos viendo el misterio de la fe. Ya lo enfocamos como don, ahora lo estamos enfocando como fruto. Dice, el fruto es algo que nosotros debemos dar y va a ser a consecuencia de nuestro sometimiento al Señor, apartando de nosotros toda obra de la carne. Aleluya. Mire pues, apartando toda obra de la carne. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Según esto lo vemos en las obras de la carne, Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 21. El fruto es algo que nosotros debemos de dar. Somos nosotros, por medio del Espíritu Santo. Ok, amén. Y eso es como consecuencia de nuestro sometimiento al Señor, apartándonos de toda obra de la carne. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, si yo quiero dar fruto, hermano, me tengo que apartar de toda obra de la carne. Oh, sí, Señor. Quiere ver las obras de la carne, ¿verdad? Gálatas 5, 19 en adelante. Vamos a ir allá a Gálatas 5, 19 en adelante, en el nombre de Jesús. Estoy en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 5, 19 en adelante. Dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen los malos deseos. Biblia en lenguaje sencillo. Amén. Dice, no son fieles en el matrimonio. No tienen relaciones, no son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios, malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se matan, se emborrachan, en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto que, como ya lo había hecho antes, que los que hacen todas estas no formarán parte del reino de Dios. Se la leí en la Biblia en lenguaje sencillo. Amén. Usted puede leerlo en otras versiones. Sin embargo, la Biblia dice, si vivimos también por el Espíritu, si vivimos en el Espíritu, también debemos de andar en el Espíritu. Solo así podemos dar frutos, entre los cuales, hermanos, se encuentra la fe. Mire, estoy hablando de la fe como un fruto. Ya vi la fe, hermano, como un don. Amén. Vamos a Gálatas 5:25 para poderlos bendecir en esta noche, ¿verdad? Gálatas 5, capítulo 5 y versículo 25. Dice la palabra del Señor, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo. Esto es tremendo. Esto es tremendo, hermano. Tremendo.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Si vivimos en el Espíritu, también vivamos por el Espíritu. Ahora, según esta palabra que Dios nos regala en esta noche, entonces estamos viendo la fe, hermano, como un fruto del Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, también debemos de andar en el Espíritu. Solo así podemos dar frutos, entre los cuales se encuentra la fe, fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, 21. Ahora, si vamos al Salmo 1:1, hermanos, recuérdense que estamos viendo el misterio de la fe. En el libro de Salmos, capítulo número 1 y versículo 1 dice: cuán bienaventurado, mira qué hermosa es esta palabra, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. Amén. Veámoslo en otra versión, pues. Esto nos va a bendecir en esta noche. Estamos creciendo, estudiando la palabra del Señor. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos. ¿Quiere usted ser bendecido? ¿Sí o no? Yo sí. Yo sí quiero ser bendecido. Yo sí quiero ser bendecido. Aunque se enojen, hermano, los que no quieren las bendiciones de Dios. Porque algunos se molestan de que a usted lo miren bien. ¿Qué estará haciendo? ¿Y qué se dedica? Sírvale a Dios y Dios le va a servir a usted. Sí, Señor. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. ¿Quiere ser bendecido? No ande en malas compañías, ni se junte con los que se burlan de Dios. Y dice la Biblia: Dios bendice a aquellos que aman su palabra y alegremente la estudian de día y de noche. Bueno, esta palabra, mi querido hermano, lo que hace es traernos un crecimiento espiritual, un crecimiento maravilloso. Bueno, ¿cómo será este hombre entonces para dar fruto? Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. ¿Quiere usted que prospere lo que usted hace? Sí, a ver, perdone que le haga esta pregunta, ¿verdad? ¿Quiere usted que le prospere lo que usted hace? La verdad, así delante de Dios. ¿Quiere usted que le prospere? ¿Ah? ¿Quiere que le prospere? Bueno, dice, este hombre es como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo. O sea, si usted está plantado junto a corrientes de agua, lo más que va a hacer es dar fruto a su tiempo. ¿Sí? Y usted va a prosperar. Este es un principio de Dios, que usted va a prosperar. Luego, hermano mío, para ir viendo ya, aterrizar, estamos viendo el misterio de la fe. Lo hemos visto como un don, lo hemos visto como fruto. Dice, la fe como escudo, veámoslo como escudo. Dice Efesios capítulo 6 y versículo número 16. Libro de Efesios capítulo 6 y versículo número 16. Vamos, dice la palabra del Señor. Efesios 6, 16 dice: que su confianza en Dios los proteja. Que su confianza en Dios los proteja. Aleluya. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo. Y apague, gloria a Dios, y apague las flechas encendidas que arroja el maligno. Déjeme buscar por acá. Quiero ver si encuentro por acá, mi amado hermano, algunos de los escudos que nosotros podamos recibir para ser bendecidos, ¿verdad? Luego dice la palabra del Señor: en todo, tomando el escudo de la fe con el que podéis apagar los dardos encendidos del maligno. Mire, misterio de la fe, el misterio de la fe, como don y como fruto. Pero ¿cómo apagamos, hermano, los dardos del enemigo? Con la fe. Con la fe. El enemigo, hermano, muchas veces nos tira, hermano, sin misericordia. El enemigo prepara todo para poder hacerle daño al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero creo yo que nosotros no podemos permitirle. Entonces, si usted anota, yo quiero dejarle esto. Mire pues, está el escudo de la salvación. 2 Samuel 22:36. El escudo de la integridad, Proverbios 2:7. Escudo de la palabra, Proverbios 35.
Escudo de la benevolencia divina, Salmos 5:13. El escudo de la sabiduría, Chokmah, Eclesiastés 7:12. El escudo del dinero, Eclesiastés 7:12. Y está el escudo de la fe. Mire, le envían varios escudos, gloria a Dios, ¿verdad? Mire qué bendición, hermano. Entonces, la fe como escudo. ¿Qué es lo que podemos hacer con el escudo, hermano? Con el escudo de la fe podemos apagar los dardos encendidos del maligno. Es decir, si el diablo te tira un dardo al corazón, usa el escudo de la fe. Si el diablo te tira un escudo a la mente, usa el escudo de la fe. Si el diablo te tira una flecha encendida, qué sé yo, veneno, repréndelo en el nombre de Jesús, pero usa el escudo de la fe. Y luego vemos que hay escudo de salvación, de integridad, escudo de la palabra del Señor, escudo de benevolencia, sabiduría, escudo de dinero y escudo de la fe. Te he enviado, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases de escudo, más el escudo que te estoy dando, el escudo de la fe. Hermano, qué riqueza de palabra, qué riqueza de palabra. Entonces, ¿cómo vamos a contrarrestar los dardos encendidos del maligno? Con el escudo de la fe. Ahora, esta palabra para nosotros que es de mucha bendición, vemos la fe, hermano, como un arma defensiva. Qué lindo. Vemos la fe como un arma defensiva que nuestro Dios nos dejó para protegernos del enemigo. Y con ella podamos apagar todo dardo encendido del maligno que el enemigo nos lanza a cada momento. O sea, mientras usted descansa, el enemigo está trabajando. Si estamos bien fundamentados en la palabra, ya que por oír la palabra viene la fe, podremos vencer como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, diciéndole al enemigo, escrito está, escrito está, escrito está. Y luego, para los que toman nota, encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8, que tenemos la fe como una coraza. La fe como una coraza, 1 Tesalonicenses 5, 8. La fe como ley, Romanos 7, 3:27, la fe como espíritu, 2 Corintios 4:13, amén. Espero entonces que esta noche esta palabra nos pueda hacer reflexionar, meditar, hermano, y estamos viendo la fe como el misterio o el misterio de la fe. Lo hemos enfocado como don, lo hemos enfocado, hermano, como un fruto. Así que esta noche yo le pido a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que Él te pueda llenar de gozo, de alegría, sobre todas las cosas, hermano, y te invito a seguir creyendo, y te invito a seguir confiando, te invito a seguir esperando en el Dios Todopoderoso. Vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor, esperando que tú hayas tomado lo que tú necesitas y que sigas caminando como viendo al invisible. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta noche, Señor, gracias por este momento, gracias por esta palabra que nos bendice, que nos edifica, que nos consuela, que nos anima y sobre todas las cosas que nos hace creer en Dios, que nos hace esperar en ti, Señor, sabiendo que creemos en un Dios vivo, no en un Dios muerto. Gracias te doy, bendice hogares, bendice familias, hasta donde pueda llegar nuestra voz. Por favor, bendícelos en tu nombre. Gracias, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta noche. Y recuerda que mañana temprano tenemos oración. Te invitamos a que te conectes y nos sigas. Y algo muy importante, repórtanos de dónde nos miras. Si es a través de la radio, de dónde nos escuchas. Es fundamental para nosotros. Que Dios te guarde, que Dios te prospere, que tengas una excelente noche y sigamos creyendo en Dios. Hasta pronto. Bendiciones.